Listo, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de lectura del artículo de Michel Serres que se titula Nuevas tecnologías. El artículo está originalmente en inglés. Michel Serres es un autor francés contemporáneo, recientemente fallecido, quien le dedicó algunos años, como lo dice al final del artículo, al tema del impacto de las nuevas tecnologías en nuestras formas de vida en general y sobre la educación en particular. Por eso, pues, para los que trabajamos en la educación es un texto de suma importancia. Entonces, dice así, nuevas tecnologías, Michel Serres, introducción. Nuestro cuerpo escucha, llora y recuerda. Las bacterias, algas, hongos, plantas y animales también señalan su presencia y perciben su entorno con sus propias formas. Ningún organismo podría sobrevivir sin un intercambio de energía e información. La comunicación caracteriza la vida como un sistema abierto. Las células se comunican entre sí en los cuerpos como lo hacen los cuerpos dentro de su nicho. De este primer párrafo yo quiero subrayar el tema del intercambio de energía y de información, dos categorías claves que luego el autor va a desarrollar más adelante y que además escoge el autor aquí el uso de un término que también fue empleado, o bueno, que está muy de moda con aquello de la teoría de sistemas y es lo que se denomina como un sistema abierto, ¿no? O sea, aquel sistema que utiliza su entorno para poderse reproducir. Es una idea que entre otros utiliza también Humberto Maturana, el biólogo chileno. El segundo párrafo agrega, los seres humanos añadimos a esta actividad puramente fisiológica o física un abanico de artefactos destinados a relevar nuestro cuerpo en su comunicación. Este arsenal de señales y mensajes ha variado a lo largo de la historia. Recientemente, la tecnología electrónica cambió drásticamente las herramientas que usamos para recibir, clasificar, almacenar y reenviar información. Este cambio reciente impacta en tiempo, espacio y hombres. Aquí el resto del documento está destinado a desarrollar esas tres categorías. ¿En qué sentido impactan las nuevas tecnologías a las categorías de tiempo, espacio y hombres? Importante subrayar, o interesante más bien subrayar, que estas categorías de tiempo, de espacio y de hombres, sobre todo las de tiempo y espacio, son dos categorías fundamentales desde el punto de vista de Immanuel Kant, quien fue el que primero señaló que son las categorías básicas de la percepción, ¿no? Las categorías básicas con las cuales el ser humano articula e interpreta la realidad, se la representa, ¿no? Entonces, cuando Serres dice que eso, alrededor de esas categorías hay cambios, bueno, la cosa suena como bastante importante. Entonces, comienza él con la cuestión del tiempo, el tiempo y la historia. Hemos conocido al menos dos transformaciones de magnitud similar a lo largo de la historia: el advenimiento de la escritura y la invención de la imprenta. A lo largo del creciente fértil, la primera condujo al establecimiento de ciudades en medio de la organización de grandes estados a través de palabras talladas en piedra, bronce o en tablas de cera y leyes escritas como el Código Hammurabi y la Ley Mosaica. La escritura también contribuyó a la aceleración y flexibilidad del intercambio comercial mediante la producción de monedas, así como engendró un rápido desarrollo en la ciencia y educación en la antigua Grecia y religiones monoteístas que podemos definir como cultos escritores. De hecho, hoy separamos la historia de la experiencia humana en dos periodos distintos. El primero es la prehistoria y el segundo, el comienzo con la aparición de textos escritos, es historia. Las grandes instituciones políticas, religiosas, económicas y científicas que hoy conocemos nacieron de las herramientas utilizadas para transmitir información. Estas herramientas no cambiaron tanto en sí mismas en el transcurso del tiempo como que propiciaron cambios, puesto que la escritura dio luz a la historia. La imprenta y la impresión masiva llegaron con el Renacimiento italiano. Los bancos pudieron reemplazar las monedas con billetes de cambio, transformando así el comercio alrededor del Mediterráneo y dando nacimiento al capitalismo.
La circulación de libros reforzó la idea de la libertad individual, como es defendida por la Reforma Protestante, y condujo a la democracia y a los derechos civiles. La acumulación de libros en las bibliotecas depreció el valor de los documentos manuscritos al reducir la importancia de la memoria como medio de recuerdo, lo que significa que un observador puede enfrentarse a los hechos, posibilidad que generó una proliferación de experiencias en mecánica y física. Fue así como los materiales impresos dieron origen a la ciencia moderna. Montaigne, Erasmus y Rabelais decantaron todos los conceptos educativos originales con esa novedad. Estas dos transformaciones, la escritura y la imprenta, produjeron efectos similares. Aquí me gustaría subrayar esa noción de la liberación de la memoria gracias a la escritura, ¿no? Que es un proceso que las tecnologías de la información y la comunicación profundizan aún más, y es un tema clave y es una idea recurrente en el texto esta de que las tecnologías suplen al hombre, lo relevan, lo alivian de determinadas cargas naturales para que él pueda potenciar otros desarrollos alternos. La gran diferencia entre software y hardware, esta es una diferencia clave, creo yo. Gracias a su flexibilidad, rapidez y potencial de crecimiento, los nuevos medios de información utilizados para almacenar la información, el software, una tecnología no entrópica, o sea, recordemos lo de la entropía tiene que ver con el tema de la energía y su consumo, su desgaste, ¿no? La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía se transforma, pero en esa transformación hay una pérdida constante, ¿no? Y que todos los organismos tienden a establecer un equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Eso es desde el punto de vista energético. Parece influir más fuertemente en el comportamiento humano, individual y la organización social que el llamado hardware, definido por técnicas productoras de entropía, como las ilustradas por las máquinas de la revolución industrial. ¿Sí? Pues aquí hay una distinción importante entre lo que es la información como procesamiento o como operación que no implica gasto de energía, por eso se dice no entrópica, que es el software, y el hardware que implica el gasto de energía y sobre el cual pues se ha desarrollado grandemente o se desarrolló grandemente la revolución industrial. Si la mecánica y la termodinámica nos proporcionan una comprensión precisa de las leyes, la energía y la eficiencia del hardware, entre tanto permanecemos en la oscuridad sobre las reglas que origen el software, o sea, el tema de la información, que es tan distinto en su aplicación y orden de magnitud. El software sugiere una colección de artefactos que manipulan signos o logotipos en contraposición al hardware, porque el campo de energía difiere del primero por un factor de 10 a la 16ª potencia. O sea, hay una gran diferencia en términos de costos entre el procesamiento de información y el procesamiento de energía. Y ahí es donde quizás radica la mayor relevancia del uso de las herramientas digitales hoy en día. Aquí hay otro ejemplo. Durante las últimas décadas, las delicadas manos de los filósofos elaboraron escritos que nos enseñaron la importancia decisiva de técnicas no escritas como la minería y la manufactura. Estas páginas idealistas y transparentes no se consideraron en sí mismas como tecnologías. Sin embargo, las diferentes formas de satisfacer la necesidad vital de acumular e intercambiar información generan cambios que, aunque menos visibles, tienen un impacto de mayor alcance que los cambios que afectan las técnicas y procesos altos de consumo de energía. Insiste él en las diferencias que hay entre el procesamiento de información y el procesamiento de energía. Mi generación fue testigo de la caída en la obsolescencia del acero, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, el carbón y chimeneas ardientes, las mismas herramientas con las que mis antepasados creían estar construyendo Europa durante todo el siglo XVIII y el XIX. La computadora ha tenido un efecto opuesto al multiplicar la necesidad de impresoras y al hacerlo avanzar en el antiguo arte de la impresión de símbolos. Así que, lejos de enterrar el antiguo medio, la invención de uno nuevo ha resucitado y propagado el viejo.
las comunidades europeas hubieran sido mejor construidas sobre la educación. Si nuestra visión revisada del pasado tiene significado y las nuevas tecnologías innovan más fuertemente que las anteriores, debemos esperar no solo disrupción, sino ruptura social en una escala al menos equivalente al impacto de la escritura y la imprenta del pasado. Esa idea me parece importante. La economía se está transformando justo ante nuestros ojos a través de la web, haciendo que la moneda sea tan líquida que la necesidad de una sola unidad contable sea superada. La computadora está cambiando los modelos científicos tradicionales. El espacio urbano y rural se está redefiniendo en sí mismo, ya que el acceso global convierte en obsoletas las concentraciones de personas. Ojo, con esa idea sobre la cual está basada en gran medida la educación tradicional. Concentrar a las personas donde supuestamente también está concentrado el saber. Y los sistemas tradicionales de creencias están siendo desafiados. Algunas personas están buscando la creación de nuevas leyes, ya que la web y la ciencia están constantemente ilustrando áreas donde la ley actual no se aplica. Todo el mundo está molesto porque la política se desmorona, mientras esperamos la posibilidad de la democracia directa, con voto directo y sin representación humana. Finalmente, las sociedades desarrolladas como las que están en vías de desarrollo son capaces de distribuir conocimientos a lugares lejanos en beneficio de las generaciones jóvenes que, como era de esperar, dan el acceso fácil a la información por sentado y no entienden el resentimiento de las generaciones mayores hacia esta nueva forma de intercambio. Escuchamos el eco de la negativa de Sócrates a la escritura y el elogio consiguiente por los méritos de la transmisión oral, tal como vemos a esos profesores nerd en la Sorbonne medieval, enervados por una carcajada nerviosa rabelesiana. La historia se repite a sí misma. Bueno, esta es la primera reflexión sobre el tema del espacio. No sé si hay algún comentario al respecto. La lectura es importante porque nos permite comprender en primera instancia todo lo que es la historia. La historia yo le marco, bueno, dentro del periodo de la modernidad. Ahí lo enmarco yo porque empieza analizando fundamentalmente la aparición de la imprenta, ¿no? Le da importancia a la escritura. La imprenta y la escritura en el periodo de la modernidad nos demuestra este gran autor que es una de los principales planteamientos fundamentales para comprender todo lo que ha sido la comunicación. Considero que el eje central del documento radica en la importancia de la comunicación, diferentes formas de mediación. La mediación igualmente se va estructurando hasta llegar a la parte de los sistemas, donde establece esas dos grandes diferencias, software y hardware, la diferencia. Prácticamente esa sería una de las principales categorías de análisis. Y en esa comunicación, en ese proceso histórico, yo diría a nivel particular que debemos de pronto distinguir cuáles son las variables que se aproximan a un criterio de evolución y cuáles son las variables que se aproximan a un criterio de desarrollo. Si hablamos en términos de evolución, hacemos referencia a las ciencias naturales, a la biología, a la química. Indudablemente, en el material se ven plasmado lo que es la categoría evolución y también se ve plasmada lo que es la categoría de desarrollo, evolución. ¿Quién evoluciona? Es la pregunta que yo me haría en estos momentos. ¿Evoluciona el hombre? ¿Evoluciona la comunicación? Si evoluciona la comunicación, la idea es que evoluciona el hombre, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que permite que el hombre evolucione? La comunicación misma o las diferentes formas que el hombre ha planteado para una efectiva comunicación. Entonces, son aspectos que yo considero fundamentales de pronto diferenciar entre lo que es, repito, la evolución y el desarrollo y desde qué perspectiva
se logra observar ese desarrollo, si es un desarrollo humano sostenible o si sencillamente es un desarrollo únicamente de la tecnología, si es desarrollo de la tecnología como el ser humano se ha apropiado de ella. Ahí podría yo dejar ahí, ¿no? El Sí. análisis que yo hago al respecto. Mara, Miguel, gracias. Gracias, Jimmy. Y efectivamente el tema de la sostenibilidad es clave porque precisamente el hincapié que hace el autor es de las diferencias entre la informática y la energética tienen que ver con toda la cuestión contemporánea de la crisis energética que estamos viviendo en el mundo moderno, que es otra categoría clave. O sea, es ir un análisis de las categorías de la modernidad. Kant subrayó estas categorías fundamentales, el espacio y el tiempo las colocó él en la base piramidal de lo que es la representación de lo que es el conocimiento humano. Y enseguida entonces sigue él con la categoría del espacio, precisamente. Inició hablando con la categoría del tiempo, subrayando el tema de la velocidad y del acceso, subrayando la pérdida de la importancia de la memoria, que es la memoria biológica que viene siendo sustituida por las memorias digitales. Y ahora se involucra con el tema del espacio y dirección, que es una cuestión interesante a propósito de la localización. Él por ahí más adelante va a hacer una mención clave a esa categoría de Martin Heidegger del hombre definido como ser ahí, en coordenadas de tiempo y espacio, que eso políticamente tiene mucha importancia. Vamos a ver en el ensayo cómo lo enfoca Michel Serres. Dice así: podemos resumir el viejo mundo en una palabra: concentración. Esta es como bajo la premisa de la riqueza, del conocimiento, del avance, del desarrollo, esa categoría que mencionaba Jimmy, giró en torno a la cuestión de la concentración. Concentración de bienes, concentración de riqueza, concentración de personas en las ciudades, etcétera, etcétera. Hemos vivido en un espacio dominado por la concentración. Las familias están alojadas en ciudades, los hogares y las profesiones se agrupan en calles, barrios y distritos. Un negocio combina la producción con la comunicación, las granjas recolectan semillas y aparean animales, los bancos, bibliotecas y museos acumulan riquezas, libros y obras de arte, los campos se componen de laboratorios, dormitorios y aulas, un anfiteatro empaqueta a los estudiantes, un libro alinea miles de palabras y el concepto de clips circulares aglutina un número infinito de bucles. Me tomó años comprender que la comprensión misma, el intelecto, la cognición y el pensamiento, todos obedecían a las reglas de la acumulación intrínsecamente materialista, energética e informativa, comestible y vital, demográfica, colectiva y social, práctica y financiera, política y filosófica, mnemónica y cognitiva. El yo alberga ideas, las ideas albergan una multitud de ejemplos, los libros muestran millones de carteles, bibliotecas acumulan miles de libros, las ciudades contienen librerías y finalmente el espacio incorpora ciudades, haciendas y caminos. La acumulación precede y condiciona el intercambio. Aquí habría que agregar aquí nosotros como desde el campo de la psicología, por ejemplo, que esa idea del yo también es una idea resultante de la acumulación de experiencias que se recogen y se guardan y se recopilan por la memoria personal. Es un concepto también interesante que probablemente a propósito de las nuevas tecnologías se tenga que replantear. Desde los albores de los tiempos, la gente ha vivido en concentraciones, ya sea de casas, pueblos o bienes, y en un punto específico llamado residencia, que es referido como dirección. Construir su forma y vivir dentro de ellas las consolida y el pensamiento nos permite reproducir. Nuestra especie acumula de la forma en que el individuo piensa. Tal es el único y el mismo proceso. Seguimos inventando nuevas concentraciones siempre que podamos, porque no podemos sobrevivir sin ellas, que condicionan la vida de los individuos, comunidades, prácticas y teorías. Hoy en día, las computadoras llevan este segmento de humanización a un punto crítico, ya que representan las últimas herramientas para concentrar o acumular.
Miren, esta idea me parece clave, o sea, ese proceso evolutivo que menciona Serres de transformación de nuestras formas de operar hacia la concentración, tiene su punto culminante hoy en día con estas herramientas que permiten concentrar y acumular muchísima información, inimaginable como a comparación de otras épocas. Entonces, él se pregunta, ¿por qué todavía necesitamos recolectar físicamente libros, riquezas, estudiantes, casas y profesiones en un lugar? El computador siempre lo ha hecho. El eterno problema de la acumulación, con el que la humanidad siempre ha estado preocupada, ha encontrado no solo una solución real en el computador, sino también virtual, dado que ahora existen múltiples posibilidades electrónicas para la acumulación. Aquí radica un rasgo fundamental, un rasgo, digamos, evolutivo, como dicen algunos, que da lugar a una cosa cualitativamente distinta, ¿no? El computador logra avanzar el proceso de acumulación a un punto tal que hay un quiebre. ¿Hacia dónde? Es lo que quizás hay que seguir explorando. Las redes computarizadas superan el aspecto del aquí y ahora de la concentración. Las concentraciones todas estaban realizadas en torno a la idea de aquí y ahora. Aquí en el espacio y ahora en el tiempo, el presente. La velocidad de transmisión y la disponibilidad de las conexiones hacen las concentraciones posibles virtualmente en todas partes. O sea, no hay necesidad de ni un aquí ni una ahora. Las transmisiones de alta velocidad de los computadores de hoy reemplazan la función de almacenamiento de información de las antiguas tecnologías. El conjunto de caminos disponibles es la síntesis. Aunque ya no se acumula y almacena información tangible, sí acumulamos y almacenamos relaciones, todo lo que son los algoritmos. El intercambio le da sentido a la acumulación. Nosotros debemos, por lo tanto, repensar el capitalismo. Me reí mucho a lo largo de los años con la construcción de la nueva biblioteca de París, a orillas del Sena, porque correspondía con el momento en el tiempo en que su función precisa, la de acumulación, se estaba volviendo obsoleta e inútil. Los faraónicos tomadores de decisiones que invirtieron tanto dinero en sus 4 torres se hicieron eco de los maharajas del siglo XVII que erigieron los últimos relojes de sol más preciosos disponibles para la observación celeste, en el mismo momento en que Galileo enfocó su telescopio en Júpiter y descubrió sus lunas. Pero, ¿cómo puedes no perdonar a esos príncipes hindúes por estar atrasados en el tiempo, a miles de kilómetros que los separaban de la Florencia renacentista? Por otra parte, en ese momento el gobierno francés, evidentemente sordo, tuvo acceso, como todos, a la nueva y vibrante forma de comunicación mundial. Un pobre presidente mal aconsejado dotó a París con sus 4 relojes de sol en un momento en que cualquiera, en cualquier dirección y a cualquier hora del día o de la noche, podía conectarse a un solo hilo. Entonces, ¿por qué molestarse en apilarlos? Las redes han reemplazado la importancia de la concentración por la distribución. Dado que podemos acceder fácilmente a todas las cosas o personas desde nuestro ordenador portátil o teléfono móvil, tenemos menos necesidad de concentración, porque todavía tenemos anfiteatros, clases, reuniones o coloquios en un lugar físico. ¿Por qué incluso las empresas todavía mantienen la sede cuando los cursos y las reuniones pueden realizarse a distancia en tiempo real? La dirección. El último ejemplo a lo largo de la historia se ha vinculado a la propia residencia o lugar de trabajo. Sí, eso sirvió incluso hasta muy recientemente, a mediados del siglo pasado en Colombia, para el tema de la ciudadanía. Había que tener una casa donde lo pudieran a uno localizar, ubicar, de ahí viene dirección, cuál es la dirección de su residencia. Hoy, el número de teléfono y la dirección electrónica de un teléfono celular ya no designan un lugar físico específico. Un código o número es suficiente, no importa dónde estemos ubicados físicamente en el mundo. De hecho, cuando todos los puntos en el mundo son equivalentes, el aquí y ahora están comprometidos. Cuando Heidegger, el filósofo más leído del mundo, se refiere a la existencia humana como estar allí, designa una forma de vivir y de pensar
que se está extinguiendo. Miren esa idea. Cuando Heidegger, el filósofo más leído del mundo, se refiere a la existencia humana como estar ahí, designa una forma de vivir y de pensar que se está extinguiendo. La noción teológica de ubicuidad, la capacidad divina de omnipresencia, describe mejor nuestras posibilidades que la fúnebre sentencia aquí yace. Disgregación entre el sujeto de la dirección, sobre el sujeto de la dirección. Desde que esa mujer inteligente, la descendiente de un cazador vestido con pieles de animal, primero cultivó una parcela de cebada, la pareja agraria estableció su casa alrededor de un tesoro comestible. Del mismo modo, otros animales nunca se aventuraron lejos de su casa de perro, nido, guarida o cobertizo. Por primera vez en la historia, la computadora portátil y el teléfono móvil han liberado la dirección del lugar físico. Ya no te llamo de tu casa u oficina o en medio de un parche de alfalfa, sino donde quiera que pueda encontrarse, ya sea en el mar, en el cima del Matterhorn, en un tren o en un avión. 4 pasos al frente de aquí o en el otro lado del mundo. No sé dónde estás si no sabes dónde estoy. Solo un número indica para mí la fuente, pero no el lugar de la transmisión. Conversamos de código a código. La aritmética y la criptografía reemplazan ahora a la geografía y la topografía. Nosotros estamos ausentes de un lugar local, pero presentes en un espacio global. ¿Estamos vagando o simplemente perdidos? Si la dirección contiene la semántica de corrección, sencillez y significado, el desvanecimiento gradual de sus aspectos físicos ayuda a levantar la carga de reglas. Hay quienes desean regular la web por temor a perder todas las leyes, así como el lugar y el destino. Creo que es mejor repensar el espacio, la residencia, el aquí y ahora, los objetos coleccionados y los sujetos colectivos, la filosofía en general y la conexión en particular. Aquí termina el segundo apartado dedicado al tiempo. A ver, comentarios, Jaime, Omara, si los hay. Profe, eso me estaba recordando, bueno, me transportó un ratito allá a mis papás que se criaron en la ruralidad y bueno, y ellos en sus siembros y todo eso estaban fuera del pueblo y para comunicarse con otras personas tenían que venir y directamente. Pues ahora todo ha cambiado y todo lo que ha cambiado ha sido extremo, donde ya todos podemos comunicarnos aún estando en el exterior y muy bien y podemos observarnos a través de la tecnología. Ajá, así es. Bueno, avancemos con el... Sí, Jaime, dale. El análisis es interesante porque parte de una necesidad, bueno, es una necesidad desde el punto de vista antropológico, es muy diferente desde el punto de vista sociológico. No problema, la situación de la concentración. Esa es otra variable interesante para analizar. La concentración se torna una necesidad. La concentración permite una máxima evolución, por así decir, de la comunicación. Pero más que de la comunicación, ahora sí entra otra categoría de análisis que sería el conocimiento. Y gracias al conocimiento, gracias a esa concentración y a esa comunicación, se habla hoy en día de que no es necesario estar en un lugar. Interesante porque sí es posible ese concepto cristiano de la ubicuidad, si es posible mediante las tecnologías. Estamos hablando, el ejemplo claro que estamos teniendo hoy, Miguel, con Mara y mi persona, estamos dialogando, pero no sabemos a ciencia exacta dónde estamos ubicados. Ya Mara no sabe dónde estoy ubicado, Miguel no sabe dónde estoy ubicado, Mara no sabe cómo estoy ubicado yo, no sabe cómo estoy ubicado Miguel. Miguel no sabe cómo está ubicado Mara, Chris tampoco sabe cómo estoy ubicado. En cada uno de nosotros, como seres humanos, indudablemente el papel protagónico que generó la concentración, indudablemente genera resistencia en algunas generaciones.
los ejemplos que vemos de la lectura, Miguel, Mara, son ejemplos reales. Es decir, no es necesario que para hacer esta charla que estamos haciendo, este grupo de Kamash, estemos en una oficina a todo dar, como dice uno. Sí, yo me imagino, hay una simbología, veo yo en esto. Y la simbología es la imaginación que cada uno de los tres pueda tener frente a cómo estamos en estos momentos. Ahora, es importante el cómo estamos en estos momentos, es importante si Miguel de pronto está ahora mismo en el centro comercial Buenavista, es posible. Eso es importante que Mara esté en estos momentos allá en la finca de sus papás, que ya hay internet. Es posible que yo esté en mi carro. Es decir, ya hay también unos elementos simbólicos que corresponden a las subjetividades de cada cual. Eso también tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque también de eso depende la efectividad de la comunicación. Listo, somos seres universales. Yo recuerdo que la exdirectora del CECAP, una vez hablando de las regiones, aquí en Colombia estamos hablando de las regiones, y me llamó la atención que me dice, no, Jimmy, yo soy global. Me llamó la atención, yo soy global. O sea, ya yo no tengo un sitio donde nací, ya yo no tengo una dirección. Ya tengo sí unos códigos que me identifican y me pueden ubicar. Pero así como me pueden ubicar en Miami, me pueden ubicar en Miami del mercado de Barranquilla, ¿no? Entonces, fíjense, yo analizo que ahí también van surgiendo toda una serie de elementos semióticos sumamente importantes y que también valía la pena analizar. De acuerdo, así es. Bueno, sigamos con la siguiente sección. Quieren que pasamos por la categoría del tiempo, inició él con la categoría del tiempo, pasó por la del espacio y ahora termina con la categoría, quizás mira, ya Jimmy se refería al tema del conocimiento y ese es el acápite que sigue. Dice, el hombre cognitivo y socializado, el caso de la memoria. Dice, la alteración del tiempo y la residencia no nos dejan igual. El acto de acumular, colocar información en pergamino, imprimir en papel o grabarla electrónicamente constituye la construcción de la memoria. Así como los actores hoy recitan sus versos de corazón, nuestros antepasados pudieron lidiar con grandes cantidades de versos. Hoy en día, la mayoría de las personas ya no tienen esta capacidad. A medida que construimos memorias más poderosas, tendemos a perder la nuestra, aquella que los filósofos consideraron como facultad. Pero, ¿podemos realmente decir perder? No exactamente, porque poco a poco el cuerpo distribuye esta facultad a la constante evolución de nuevas formas que la hacen objetiva y colectivizada. Una estela, un rollo de papiro, una página de papel constituyen material de recuerdos que alivian la carga de nuestra propia memoria física. Este es el papel de las bibliotecas y más aún de la web, que representa la memoria global y la amplia enciclopedia de la humanidad. Hace algunos siglos, poetas épicos, apóstoles de Jesús, interlocutores de Platón, incluso un estudiante de la Sorbonne medieval, fue capaz de reproducir oralmente con gran precisión el discurso de un maestro escuchado muchos años antes. La tradición oral fue más confiable que el escrito, principalmente debido a las libertades que un transcriptor tomaba en la forma de una reproducción de un texto. Nuestros predecesores cultivaron sus memorias con la ayuda de un repertorio bien desarrollado de dispositivos mnemotécnicos. Pero esto no quiere decir que ahora nos encontramos tomando notas o leyendo materiales impresos. Cuanto más comenzamos a perder la facultad de memoria, porque esta facultad simplemente se redirigió a libros y páginas. De la misma manera que la rueda se inspiró directamente en nuestros tobillos y rótulas rotativas, la acumulación de información fue guiada por nuestra antigua función cognitiva. Nos diferenciamos del resto de animales incapaces de secretar invenciones como las nuestras, porque nosotros estamos replicando incesantemente nuestras funciones corporales en los productos de nuestros cuerpos que nuestros cuerpos crean. Estamos perdiendo la memoria porque estamos creando tantas otras.
Y la segunda, pérdida o ganancia. A lo largo de los siglos, muchas personas han lamentado la pérdida de la expresión oral de la memoria, la conceptualización y muchas otras cosas que sus antepasados consideraron preciosas. Pero consideremos el proceso de humanización como lo hace el prehistoriador Leroy Cotillard lo describió. Dice, así como nuestros antepasados más cercanos abandonaron la vida en 4 extremidades y asumieron la postura erguida, una evolución que duró miles de años, sus extremidades anteriores perdieron funciones motoras, pero sus manos adquieren nuevas funciones. El agarrar supone un órgano no especializado que ejecuta con destreza y agilidad un nudo de marinero, la operación de un cirujano o la interpretación de un pianista. La mano se convirtió en la prestidigitadora del cuerpo. Tan pronto como nuestras manos se volvieron prensiles, una condición necesaria para la comprensión, la boca se proyectó hacia adelante para que los dientes pudieran agarrar fácilmente, perdiendo la necesidad de agarrar y comenzando a retroceder. Esto en últimas alteró la estructura facial. Cuando el cráneo comenzó a reformarse, se liberó el espacio de remodelación para que el cerebro pudiera desarrollar lóbulos frontales y la boca empezó a hablar. De manera similar, la pérdida de memoria poshomeriana alivió nuestra capacidad cognitiva de las funciones primarias de almacenar y recordar enormes cantidades de verso. La geometría, hija de la escritura, apareció para llenar el vacío con su simplicidad abstracta. La pérdida de memoria percibida continuó en el Renacimiento y así liberó a los estudiosos de la obligación de documentar, permitiéndoles enfocarse en la observación pura, una actividad que dio origen a las ciencias experimentales, las hijas de la imprenta. En la cuenta final, los beneficios de estos 2 nuevos mundos, geometría y ciencia experimental, superan con creces las pérdidas percibidas y nos ayudaron a mejorar el entendimiento de nuestro propio colectivo, mundo. Conocer ya no consistía en recordar, sino en la capacidad de hacer que la memoria sea objetiva, desplazándola hacia los objetos, transfiriéndola de nuestros cuerpos hacia los artefactos, liberando en consecuencia la cabeza para los descubrimientos. Me tomó mucho tiempo entender lo que Rabelais quiso decir cuando uno de mis maestros me pidió que hablara sobre su frase fabulosa: Préférez une tête bien faite à une tête bien pleine. O, es mejor poder pensar bien que estar lleno de mucha información superflua. Antes de poder meditar las palabras de un libro o de enviarlo a la biblioteca, Montaigne y sus antepasados eruditos tuvieron que aprender de memoria la Ilíada y Plutarco y la Ley y Tácito, pero cuando el autor de los essays se refirió a estas obras, todo lo que recordaba era dónde estaban en sus estanterías. ¡Qué ahorro! Como resultado, el renacentista vació la cabeza demasiado llena y la reestructuró sin preocuparse mucho por su contenido. Inútil ahora de todos modos, ya que estaba disponible en los libros. Liberado de la carga de memoria, el razonamiento ahora podría ser impulsado por la observación global y social. En realidad, la famosa sentencia de Rabelais alaba la imprenta masiva y sus beneficios pedagógicos para la humanidad. Al igual que los recuerdos fallidos de las personas mayores en sus últimos años, los niños ni siquiera recuerdan hoy lo que vieron anoche en la televisión. ¿Qué promoverá este nuevo ejemplo de pérdida de memoria, este nuevo ejemplo de gran nueva ciencia? El nuevo olvido ha reestructurado el conocimiento reciente de una manera que lo hace fácil para consultar o adquirir en la web. Bajo el efecto de la liberación de la mente, ya no necesitamos recordar con precisión porque la enciclopedia ha cambiado su modelo y ahora la información se distribuye globalmente. Nuestra mente todavía se está dando los recuerdos restantes para hacerle espacio a la atención. Entonces, estamos completamente desnudos frente a un destino asombroso, libres de todas las citas y libres de la carga de las notas al pie. Estamos reducidos a volvernos inteligentes. El hombre sin facultades. Esta serie de razonamientos se aplica también a las funciones cognitivas, las calculadoras, el mosaico acuoso de píxeles y los miles de diferentes tipos de software liberan por derecho propio muchas funciones básicas, así como la imaginación. Nuestras viejas facultades cognitivas que creíamos eran personales y subjetivas han sido socializadas y objetivadas a través de las nuevas tecnologías. Perderemos las primeras,
ganáramos las segundas. Debemos parar de razonar como si la psicología de las facultades todavía existiera. Para parodiar a Robert Musil, denomino de buena gana a los que nacen esta mañana como hombres sin facultades. Este cambio en el proceso mental de comprensión ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, con la aparición de los modelos abstractos de geometría o con la experimentación en física, y siempre se ha asociado con la llegada de nuevos medios, inseparables de la evolución de la cognición. La historia de la filosofía y la historia en sí misma es tan inseparable de la historia del cambio en los medios de información. El tormento de San Denis. Después de que soldados enfurecidos le cortaran la cabeza a Denis y ésta cayera al suelo, él se inclinó decapitado para recogerla. Luego la sostuvo durante un rato en sus brazos. Este increíble gesto hizo que incluso sus perseguidores se retiraran horrorizados. Tal es la historia de Denis, mártir y obispo de París alrededor del año 250 después de Cristo, como recontado por la tradición. Uno puede ver esta escena en el Panteón de París, representada en 1888 por el ceremonioso pintor Bonnat. Este increíble gesto hizo que incluso sus perseguidores se retiraran horrorizados. A veces cogemos flores o tomamos una piedra o un trozo de tierra con nuestras manos para un examen más detenido. Estos actos sugieren que veamos los objetos primero, luego el cuerpo se agacha, seguido de los brazos que presentan los objetos ante nuestros ojos. La cabeza alberga la vista, el oído, el olfato, el gusto, la lengua que habla y la mente que filtra y decide. Es sobre todo la referencia suprema, ya que manda a agacharse, agarrar y dibujarse a sí mismo para ver más de cerca las cosas que le interesan. La filosofía llama a esta autoridad. La cabeza es el juez, el sujeto. La cosa tirada en el suelo, que al cierre de los dedos se denomina objeto cuando la mano lo toma y el sujeto lo comprende. Un simple ejercicio de percepción y conocimiento es maravillosamente transformado en la historia de Denis, ya que el objeto que se recoge y presenta al tribunal para su observación es el mismo juez, el jefe exactamente, y sin embargo, al mismo tiempo, una autoridad ausente y distante. ¿Qué poder superior permite a un Denis degollado encontrar el sujeto en su cabeza? El objeto no reconocido como tal por los espectadores horrorizados repentinamente se elevó por encima de las fascinadas miradas asesinas. Sí, la cabeza de la víctima, sostenida entre sus manos sobre su propio cadáver acéfalo, todavía seguía siendo un sujeto. Pero, ¿qué otra cabeza faltante es capaz de ver a este sin vista, olerla sin olfato, oír el castañeteo de sus dientes y sollozos sin sentido de preocupación, juzgar sin cerebro y proclamarlo sin boca? El cabeza fantasma mira ciegamente la cabeza real, separada después de la decapitación. ¿Ves el objeto de sutura vacío, desprovisto de facultades, el que Bonnat pintó en un halo de transparencia deslumbrante frente a la cognición objetivada que es la cabeza cortada? ¿Con quién o qué debería comparar su estación de trabajo, su computadora y su inmensa memoria, su pantalla gráfica, su velocidad computacional y su archivo ultrarrápido, con que lleno mi cabeza pensativa, repleta al máximo y brillantemente elaborada? ¿Con qué luz transparente deberías entonces comparar tu propia cabeza vacía frente a estos poderes materializados a través de vidrio, plástico, silicio y fibra óptica? Portadores de cabezas vacías e inventivas sobre nuestros hombros, todos somos Saint Denis, porque todos los días agarramos y usamos esa cabeza llena y pensativa que yace ante nuestros ojos. Educación y países en desarrollo. Entre las corrientes de información más importantes de la actualidad se encuentra la de la tradición de una generación a la siguiente, con sus alteraciones predecibles y su acento positivo en la contingencia de la historia. La educación siempre ha cambiado al mismo tiempo que los medios de información, y así nacieron cada uno en su propio tiempo, la paideia griega y la educación renacentista. La inversión necesaria para construir un campus universitario hoy, con todos los edificios pertinentes, bibliotecas, anfiteatros, laboratorios, restaurantes y residencias, superaría en 100 veces el costo de la misma distribución de la educación utilizando las nuevas tecnologías. Costos modestos, con la misma o mejorada calidad de proyecto educativo, brindan la oportunidad de que grupos de personas menos privilegiados puedan acceder a fuentes de conocimiento.
¿Y qué significa la palabra universidad de todos modos si no exige la universalidad? Por eso he trabajado durante más de 10 años para promover la enseñanza en línea, una consecuencia educativa de la nueva forma de pensar, con la esperanza de que contribuya a más igualdad en una todavía inexistente democracia global, puesto que ya esta palabra, democracia, esconde el más implacable imperialismo de todos, a través de su producción de energía y transmisión de información. Bueno, ahí concluye el ensayo Michel Serres. Hagamos unos comentarios finales. Sí, la lectura complementa ya la parte, yo diría que la parte estética, ¿no? Para mí ahí se fortalece lo estético. Cuando hay una explicación biológica o morfofisiológica, el comportamiento humano frente a otras especies, cómo la especie humana se aproxima a elementos propios de su entorno para generar conocimiento, que serían las experiencias acumuladas, en pocas palabras. El mito de la pintura es interesante y yo creo que ahí lo explica todo, estéticamente cómo el ser humano se agacha, cómo el ser humano tiene la capacidad de agarrar, de sostener, a pesar de que el ser humano, pues en el mito que se narra, es un ser humano que ya no tiene cabeza, pues indudablemente otras partes del cuerpo lo hacen, en el sentido de que ese individuo, indudablemente, a pesar que ya está en su alegoría, ¿no? Que es el mito, prevalece fundamentalmente la idea de la exploración, explorar. Hay hechos curiosos, por eso es que yo le doy importancia de pronto a lo estético, por lo que acabo de afirmar, ¿no? Al movimiento, a lo corpóreo. Eso no podemos negarlo. Lo corpóreo también genera una forma de comunicación, pero también genera diferentes conocimientos, por así decirlo, diferentes formas de conocer. Ese elemento para mí es interesante porque se le da preponderancia hoy en día a la tecnología, pero se resiste, es decir, la memoria humana se resiste. Yo veo como una resistencia, ¿no? El ejemplo del niño que no sabe, se le pregunta hoy qué vio anoche en televisión o qué consultó anoche en su celular o en su portátil y no se acuerda, a duras penas del tema, ¿no? Ahí hay un elemento interesante. Yo pienso que ahí el ser humano estaría entrando, no digamos en una crisis, pero sí las diferentes formas en que el ser humano ha mediado en la historia, lo que permite que el hombre no recuerde el ayer. Y para poder recordar al ayer tiene que escribirlo, tiene que utilizar lo simbólico, tiene que usar también lo expresivo, las expresiones corpóreas o corporales, como las queramos llamar, para una efectiva comunicación y para una efectiva memoria, ¿no? En última instancia. Y prevalece, ¿no? El autor prevalece el concepto de la acumulación, la costumbre de acumular información, ¿sí? Pero con base de pronto en una praxis, con base en lo que el hombre pueda transformar. Y lo dice, es la única especie que puede transformar. Las demás especies no pueden transformar y el ser humano sí, aunque hay especies que median. Hay unas especies, hay unos mamíferos en el África que median frente a su alimento, ¿no? No lo toman directamente del árbol, sino que utilizan un instrumento, ¿sí? Para poder derribar, para poder partir la concha de un fruto duro, por ejemplo, lo parten con una piedra y se alimentan luego. Entonces hay un proceso también de mediación. Hay también hay una estética, diría yo, por parte de otras especies. Entonces esa es la idea pues, que yo tengo al respecto. Gracias. Sí. Parto, repito, de lo estético. Precisamente Kant, pues cuando se habla en la filosofía de la estética trascendental, pues
que se le atribuye a Kant, o mejor dicho, que es el trabajo que hace Kant, porque el trabajo de Kant es ese, ¿no? Mostrar lo que él denomina cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y entonces él dice, las condiciones de posibilidad de conocer, de percibir, de apreciar, de representarse la realidad, tienen que ver con esas posibilidades trascendentales de la estética, que son precisamente las categorías de Serres con las cuales inicia, que es el espacio y el tiempo. Esas categorías de espacio y el tiempo están determinadas por las categorías innatas, trascendentales que tiene el hombre. De esa idea, Serres me parece a mí que desarrolla una línea interesante en el sentido de que el mismo desarrollo de la tecnología que avanza en la lógica de sustituir las habilidades humanas como la memoria, el lenguaje, el oído, la vista, la sensibilidad en general, a medida que ha construido herramientas que amplían la capacidad perceptiva del hombre, que multiplican sus habilidades sensoriales. De esa forma, en la metáfora del santo, dice, va objetivando los atributos humanos, los va colocando afuera. ¿Sí? Y él mismo, que va surgiendo una lógica interesante ahora, que es él mismo aliviado, descargado de todas esas capacidades potenciadas, está haciendo emerger un mundo completamente distinto, donde, entre otras cosas, es posible, que es la conclusión que él saca y que nos interesa a nosotros, por ejemplo, el tema de que la educación sea un proceso universal y que en realidad sea posible aquel ideal de la democracia que surgió en Grecia, que era el ideal de que todos pudiéramos ser iguales frente a todos los demás, ¿no? Esa es la idea con la que yo quisiera cerrar y subrayar para hacer ver la importancia de este ensayo y las líneas de desarrollo que propone. Mara, si quieres, cierra. Ok, profes. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, este es un espacio importante, no únicamente para nosotros, sino para todos que puedan escuchar estos audios que son importantes. Muchísimas gracias.